Dispositivos de almacenamiento. Podemos hablar de dos tipos, los primarios, donde están consideradas las memorias, y los dispositivos de almacenamiento secundario, que son los discos adicionales que vienen junto con el equipo. Recordando, ¿cuál es la unidad base en el sistema de medición para almacenamiento de datos? El byte. ¿Cuál es el factor multiplicador en el sistema de mediación para almacenamiento de datos? 1024 o 2 a la 10. ¿Cuáles son los prefijos en el sistema de medición para almacenamiento de datos? Kilo, mega, giga, tera, etc. ¿Cuántos bytes hay en un kilobyte? 1024. ¿Cuántos bytes hay en un megabyte? 1024 por 1024, que es igual a 1.048.576. ¿Las memorias RAM y ROM son dispositivos de almacenamiento? Claro que sí. En ambos casos se trata de dispositivos físicos en los que se almacena información. ¿Qué se almacena en la memoria ROM? Las instrucciones para iniciar las operaciones del ordenador. ¿Qué se almacena en la memoria RAM? Todos los datos y programas que se están ejecutando en un momento dado. Entre los dispositivos de almacenamiento, ¿bajo qué categoría se clasifican las memorias RAM y ROM? Memoria principal, almacenamiento primario o memoria primaria. ¿Por qué se incluye en la categoría primaria o principal? Porque el ordenador no podría funcionar si faltara una de ellas. ¿Qué otra categoría de dispositivos de almacenamiento forma parte de la arquitectura von Neumann? Almacenamiento secundario. Objetivos. Identificar los dispositivos de almacenamiento secundario. Clasificar estos dispositivos de acuerdo con la tecnología que usan para la lectura y escritura de los datos. Explicar el funcionamiento general de estos dispositivos. Aplicar los criterios para la medición del desempeño de estos dispositivos. Dispositivos magnéticos de almacenamiento. Dispositivos ópticos de almacenamiento. Organización de los datos con un dispositivo de almacenamiento. Medición del desempeño. Dispositivos y medios de almacenamiento, componentes físicos o materiales en los que se almacenan los datos. Componentes físicos que escriben y leen de los medios de almacenamiento. Magnéticos, disquetes, discos duros removibles, cintas magnéticas. Ópticos, CD-ROM, CD-ROM recordable, WORM, CD-ROM writable y DVD. Todos usan el mismo medio material. Usan técnicas similares para leer y escribir los datos. La superficie de los disquetes, discos duros y cintas magnéticas están recubiertas con partículas de un material magnético sensible, por lo general el óxido de hierro, que reacciona a un campo magnético. Cada partícula actúa como un imán, creando un campo magnético cuando se somete a un electroimán. Las cabezas de lectura y escritura de la unidad contienen electroimanes y graban cadenas de 1 y 0, alternando la dirección de la corriente en esos electroimanes, como podemos ver en la imagen. ¿Cómo se organizan los datos en un disco? Antes de poder usar un disco para almacenar datos, se debe formatear o inicializar. Procedimiento de formateo. Objetivo: crear un mapa con el que la computadora pueda llegar a cualquier punto del disco directamente. Pasos: creación de las pistas, circuitos magnéticos concéntricos. Numeración de las pistas desde afuera hacia adentro y empieza por la pista 0. Creación de sectores, segmentos cortos en cada pista. Numeración de los sectores en forma secuencial y única.
Creación de registro de arranque, tabla de asignación de archivos FAT, directorio raíz y área de datos. Podemos ver en la imagen la gráfica de lo que se mencionó anteriormente. Creación de pistas, sectores y clústeres. Como podemos ver, ahí observamos las pistas, los sectores y los clústeres. Creación de las 4 áreas. Podemos ver en la gráfica, cuando se formatea un disco, se definen estas 4 áreas. El registro de arranque, la FAT, área de datos y directorio raíz, y área no utilizada. MBR, Master Boot Record o registro de arranque. Es un programa que se ejecuta cada vez que se enciende la computadora para determinar si el disco tiene los componentes básicos necesarios para ejecutar el sistema operativo. Si los archivos están presentes, transfiere el control a uno de los programas del sistema operativo para que continúe el proceso de inicio. Este proceso se conoce como secuencia de inicio o booting. El registro de arranque también describe otras características del disco que el sistema operativo necesita para tener acceso al área de datos. FAT, File Allocation Table, es una tabla que guarda la ubicación de cada archivo dentro del disco y el estado de cada sector. Cuando se guarda un archivo en el disco, el sistema operativo busca en la FAT un área disponible, almacena el archivo y finalmente lo identifica con su ubicación en la FAT. Podemos ver pues en esta gráfica la forma en que guarda un archivo llamado pp.xls localizado en el clúster 3, María en el 6, José PPT en el 20. La unidad tiene un motor que hace girar el disco en un eje. Las cabezas de lectura-escritura pueden moverse a cualquier punto del disco. Acceso aleatorio. Disquete, un solo disco de mylar flexible de diámetro 3.5 pulgadas dentro de una cubierta plástica. El medio y el dispositivo están separados. Portable y liviano. Almacena hasta 1.44 megabytes, excepto unidades especiales de 2.88 megabytes. Giran a 300 revoluciones. Disco duro, uno o más platillos de metal dentro de una cámara sellada al vacío. El medio y el dispositivo forman una sola pieza. Fijo y pesado. Almacena desde 80 megabytes. Giran a velocidades de entre 3600 y 7200 revoluciones por minuto. Disco duro removible. Combina la velocidad y la capacidad de un disco duro con la portabilidad de un disquete. El conjunto formado por el disco y la caja a menudo reciben el nombre de cartuchos de disco duro. Unidad de disquete. El medio y el dispositivo están separados. Medio, el disquete. Dispositivo, unidad de disquete. Unidad de disco duro. El medio y el dispositivo forman una sola pieza, como podemos ver en la gráfica. Unidad de disco duro removible. El medio y el dispositivo están separados, tal como estamos viendo en las gráficas algunos ejemplos. La unidad zip, por ejemplo. Repaso. ¿Cuál es el objetivo de formatear un disco? Crear un mapa con el que el ordenador pueda llegar a cualquier punto del disco directamente. Nombre las 4 áreas que se crean durante el proceso de formateo. Registro de arranque o Master Boot Record. Tabla de asignación de archivos FAT, File Allocation Table. Directorio raíz y área de datos. ¿Qué es el registro de arranque? Es un programa que se ejecuta cada vez que se enciende el ordenador para determinar si el disco tiene los componentes básicos necesarios para ejecutar el sistema operativo. El registro de arranque también describe otras características del disco que el sistema operativo necesita para tener acceso al área de datos. ¿Qué es la FAT?
Es una tabla que guarda la ubicación de cada archivo dentro del disco y el estado de cada sector. Compara la unidad de disquete y la unidad de disco duro, indicando 3 semejanzas y 3 diferencias. En el disquete y el disco duro, dispositivo de almacenamiento secundario, dispositivo de almacenamiento secundario, es una semejanza. Tipo de dispositivo magnético, tipo de dispositivo magnético ambos, semejanza. Acceso a los datos aleatorio y acceso a los datos aleatorio. Son las 3 semejanzas y las 3 diferencias. El medio es un solo disco de mylar flexible. El medio es uno o más platillos metálicos. El medio y la unidad están separados. El medio y la unidad forman una sola pieza. Portable y liviano, fijo y pesado. ¿Cómo funciona una unidad de cinta? Como una cinta de audio. La diferencia es que la unidad de cinta de ordenador lee y escribe datos digitales 0 y 1. Debido a que la cinta es una tira larga de material magnético, se escribe y lee un byte detrás de otro. Acceso secuencial. Cinta magnética. Dentro de un cartucho de plástico rígido, la cinta y la unidad están separados. Portable y liviana, almacena hasta 8 GB. Bajo costo relativo por su lento acceso, se usan principalmente para respaldo. Y aquí podemos ver gráficamente una unidad de cinta, las primeras y las más actuales. Todos usan el mismo medio, material. Usan técnica similar para leer y escribir los datos. Esto haciendo referencia a los dispositivos ópticos. Las técnicas de almacenamiento óptico usan la precisión exacta que solo se obtienen con rayos láser. La unidad enfoca un rayo láser sobre la superficie de un disco giratorio. Algunos puntos del disco reflejan la luz en un sensor plano, se interpreta como un 1 y otro dispersan la luz, orificio se interpreta como un 0. ¿Cómo se organizan los datos en un disco? La técnica de escritura perfora el disco disponiendo los datos en sectores a lo largo de una espiral continua, como podemos ver en la gráfica. CD-ROM, solo lectura. Al escribirlo, el disco es físicamente agujereado, por lo que no se puede reescribir. El disco y la unidad están separados, es portable y liviano, almacena aproximadamente 650 MB y son de alta precisión. Word o CD-R, escribe una vez, leer muchas. Al escribirlo, el disco es físicamente agujereado, por lo que no se puede reescribir. El disco y la unidad están separados, es portable y liviano, almacena aproximadamente 650 MB y son de alta precisión. DVD o Digital Video Disc, solo lectura. Al escribirlo, el disco es físicamente agujereado, por lo que no se puede reescribir. El disco y la unidad están separados. Portable y liviano, almacena entre 4.7 y 17 GB. 103 minutos de alta resolución de video, alta precisión. Unidades regrabables de cambio de fase. Pueden escribirse más de una vez. El rayo láser altera la estructura molecular del disco. No pueden ser leídos por una unidad de CD-ROM convencional. ¿Cuánta información puede almacenar un CD? La cantidad de información que puede almacenar un CD se mide en minutos, segundos, sectores. Cada segundo contiene 75 sectores. Cada sector puede almacenar 2048 bytes, 2 kilobytes. Los CD recordables vienen en 21, 64 y 74, 63 y 74 minutos. La cantidad de información que pueden contener responde al siguiente cálculo ejemplo. 74 minutos por 60 segundos por 75 sectores por 2 kilobytes es igual a 666.000 kilobytes, que es igual a 650 megabytes. Medición del desempeño. Tiempo de acceso promedio. Cantidad de tiempo promedio que le toma a un dispositivo colocar sus cabezas de lectura-escritura sobre cualquier punto en el medio de almacenamiento. Se mide en milisegundos, 0.001 segundo. Es la combinación de dos factores, la velocidad a la que gira un disco, revoluciones por minuto,
y el tiempo que toma mover las cabezas de una pista. Tiempo de acceso promedio. Como podemos ver en la gráfica, el tiempo promedio de un disquete y de un disco duro. Velocidad de transferencia de datos. Cantidad de tiempo que le toma a un dispositivo leer o escribir datos. Se mide en kilobytes, megabytes o gigabytes por segundo. Ejemplo, megabytes por segundo. Nota, no confundir Mbps con Mbps. Depende del tipo de controlador intermediario entre la unidad y el CPU. Norma ST506. IDE, Integrated Drive Electronics. SCSI, Small Computer System Interface.